Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Bueno, Matafuego está, a ver. ¡Matafuego! En Caput. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la trinchera ignífuga que tiene Radio Caput todos los lunes para llevarte, acercarte desde las entrañas del barrio de San Nicolás, todos los matafuegos para que puedas combatir las llamas anarco-libertarias, en definitiva tener una mejor perspectiva, un mejor panorama, sacarte del desánimo para ver si en algún momento le damos vuelta a la taba. Quien me acompaña hoy en el Chicha Mariani para poder hacer este grandioso programa es nada más y nada menos que Hernán Martini. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Erne? Todo eso en una hora en un clásico, en la dupla clásica de Matafuego. Esta es una formación clásica. Yo, dentro de mi memoria fragmentaria, la recuerdo más pandémica. Pero en pandemia no veníamos. Pero la grabábamos entre nosotros dos mucho tiempo. ¿Era por Zoom? Ya ni me acuerdo. Sí, era por Zoom. ¿Hacíamos por Zoom programa? Hacíamos un programa que se grababa el día anterior y bueno, teníamos que hacer toda una magia para que parezca que era un vivo. Sí, me acuerdo. Pero bueno, cosas que todo el mundo ya ha reprimido. Un año que quedó en la oscuridad. Y en su gran mayoría lo manifestó en odio. Y que claro, nos rompió la cabeza a todos y trajo todo lo que estamos viendo en este momento. Exacto. En la operación técnica de este programa, Martín Loza, que está ahí muy atento conversando. No veo con quién está conversando, pero está conversando quizás con otro operador que puede ser el Chino Román. Si es el Chino Román, quiero que me salude desde el otro lado de la pecera. Y si no, debe ser Nacho. Y si no, el director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla. No lo sabemos. Le pifié en todo. Bueno, ¿todo bien, Martín? Todo bien, bueno, vienen de hacer el programa recién, ya fui y vine, espero que les haya gustado mucho. Y bueno, por las redes sociales con Matafuego, como siempre, por el YouTube de la radio. Vamos a estar acá presentes, estamos acá atentos al chat, vamos a hablar. Aparte hoy vamos a jugar, a ser un poco más dinámico. Me gusta, arranquemos por ahí, vamos por la hoja de ruta. Porque, vamos por la hoja de ruta. ¿Qué tenemos hoy? Ernest. Viste que cuando se acerca un cierre de listas, no hay casi noticias. Salvo el cierre de listas. Salvo el cierre de listas. Que bueno, cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Una elección que para mí va a marcar el ritmo de la elección que, sin sacarle valor a esta, o mejor dicho, dándole valor a esta, va a ser la que va a marcar muy fuerte lo que va a suceder en octubre, que es la gran elección de medio término, porque es la de diputados nacionales ya. Ya es una interesante pregunta, más allá de cómo terminó el cierre. ¿Qué significa esta elección? Claro, exactamente. ¿Dónde hay que poner el acento? Más allá de cómo quedó el cierre, quién se fue contento, quién no se fue contento. Por lo pronto, con estas cosas lindas que tiene el campo nacional y popular, hubo una prórroga para que se pueda cerrar. Se cerró hoy a las 14 horas. Y por lo pronto nadie salió a putear y a cerrar la puerta, ni a gritar o a despotricar. Yo te hice como toda una movida. Lo de corte de luz fue divertido, pero es parte del folclore un poco también, parte del folclore de los cierres de lista. Pero yo tengo recuerdo de cierre de lista, siempre hay una prórroga, nunca es en el momento, nunca cierra a las 12. Estoy seguro, capaz en la provincia de Buenos Aires no, pero yo en las que he vivido acá en Capital Federal siempre hay una prórroga de un par de horas más.
Siempre pasaba eso. No conozco tanto, Hernán, pero sí fue fue gracioso. Quienes sí ya están llorando, o por lo menos del otro lado, digamos, de la grieta. No la tengo muy clara qué pasó en la de Somos Buenos Aires, donde quedó todo, los ex Juntos por el Cambio que no se pasaron a la Libertad Avanza, básicamente. En la Libertad Avanza, sí, a la Fuerza del Cielo. A Santiago Caputo. A Santiago Caputo, Caput. Caput, quedó bastante... Creo que le dieron un legislador. Sí. Un legislador a todo ese frente. Yo no sé, hasta esta hora, hasta hace un ratito no se había manifestado todo ese sector. Viste que ellos se manifiestan en la red social nada más, en Twitter. Y me gusta, porque vieron que todo esto supuestamente es por la interna que se empiezan a tirar carpetazos entre ellos. Sí, y muestra un poco, primero el tono en el cual se va a hacer las próximas campañas, esta y la de 2027, pero es preocupante la manera que tiene de hacer política. Se están tirando con de todo, como dirían. Son salvajes en todo. Son salvajes, pero aparte, sus propios chanchullos se están tirando con sus propios negociados. Se está degradando muy rápido todo esto, este gobierno. Sí. Ya lo dijimos 20 veces, son los 90, pero a 220 por hora, es el macrismo más rápido, digamos, lo mismo, pero más rápido, así que va a terminar igual de degradado, pero para hablar del cierre de listas, vamos a entrevistar en breve nomás a Carlos Grande. Carlos Grande es el referente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, una de las fuerzas que integra Fuerza Patria, ¿no? El nuevo sello electoral del campo nacional y democrático y popular, y que también es funcionario en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a estar hablando un poco con él para que nos haga un análisis, unos primeros comentarios, dónde hay que poner el acento, qué significa esta elección que se va a dar el 7 de septiembre. Pero en esta hoja de ruta hay otra sorpresa que te trae Matafuego, porque el domingo fue el Día del Amigo. ¡Feliz Día del Amigo! ¡Feliz Día del Amigo! Y bueno. Y el 19 fue el Día del Amigo Canalla. Ah, mira, no sabía que Central tenía su propio Día del Amigo. Por Fontana Rosa. Ay, qué lindo. Bueno, está bien. Me gusta. Y volvieron los visitantes, estamos contentos. Y sí, para hinchas de Central como vos que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tema de que vuelan los visitantes es algo la verdad que sí. muy apreciable. Como también para los clubes que les cuesta llenar la cancha cuando juegan con River, Boca. ¿Ustedes no van a aceptar visitas? No, ya la llenamos nosotros, no hace falta. Me parecía. Bueno, vos tenés algo vinculado al Día del Amigo. O el amigue. Yo tengo encuestas, digamos. Yo tengo encuestas para jugar entre amigos, si se quiere. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Un poco las últimas encuestas de imagen del gobierno y alguna cosa, algún bonus track interesante. Proporcionado por Suban Córdoba. Ah, muy bien, sí. Estuve... Espero que no la haya visto, porque no la vi. Si no, no se puede jugar. No la vi, pero entiendo para dónde va y es muy interesante, al menos lo que yo leí en un diario. No leí la encuesta. Bien, listo. No te auto-spoilees más. Entonces vas a tener una entrevista a Carlos Grande para hablar de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El juego del Día del Amigo con encuestas. O el juego de las encuestas en el Día del Amigo. Me gusta. Y después podríamos hacer un análisis completo de todo el... Que sea imagen, todo lo que vimos de la imagen, las encuestas y demás, y lo que fue el cierre de listas. Podríamos hacer y después lo sintetizamos. Armar todo eso después. Después lo sintetizamos. Así que participá. Vamos a estar acá, Hernán y yo, para poder conversar contigo, para poder intercambiar por el YouTube, obviamente. Así que lo único que sí fue noticia es el anuncio de privatización de AISA. Que no sale en ningún lado, ¿viste? Es muy poco lo que sale. Hay cosas que no están presentes en esta campaña que me gustaría ya empezar a meternos en tema, porque vamos a hablar del cierre de lista, que yo creo que hay un tema de desconexión de la dirigencia política con la sociedad, que esto no le importó a nadie, digamos, lo del fin de semana, simplemente ordena la oferta, que no es menor, pero... Va a estar presente en la campaña AISA, va a estar presente el Garrahan, va a estar presente la educación. ¿Qué va a estar presente en esta campaña? Mirá, depende de varias cosas. Obviamente que en el horizonte ideológico de este gobierno está privatizar todo lo que sea público, eso está clarísimo. Pero así como lo fue también en el 90, una cuestión ideológica, pero también
la forma de sustentar el modelo de convertibilidad, en este caso es la manera de hacer sustentable de acá a octubre el modelo del carry trade. Entonces quieren básicamente rifar lo costosa que nos está saliendo esta elección. Oh. Sí. Es el proceso de desinflación más caro del planeta. Así de paradójico. Totalmente. De paradójico. Pero bueno, veremos. Es para conseguir unos miles de millones de dólares para tapar el agujero que no pudieron tapar con el blanqueo ni con el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Digamos, el gobierno no logra acumular reservas. Duró muy poco lo del, entre comillas, tranquilidad del salvataje del fondo de este año. Muy poco duró, demasiado poco. Y viste que los y las argentinas, y meto a todo, meto desde el que compra dólares y compra ahorro hasta el empresario, somos unos chingüengüencha con el dólar. Lo vemos y... Sí. Comprá campeón. ¿Cómo es comprar campeón? Si te dejan y podés, porque claramente estos tipos apuestan a que no puedas, bajándote el salario y impidiéndote el ahorro. Pero bueno. No, el modelo es que vos pagues el alquiler cambiando tus dólares, ¿no? Sí, o que dejes de comprar, digamos, también, ¿eh? Porque los dólares, digamos, ¿te acuerdas la propuesta de los dólares del colchón? Sí. Todo eso fue fuego de artificio. Todo fuego de artificio. Esto puede ser que también sea un poco de fuego de artificio, porque ya por ahí consiguieron un préstamo del BID. Que en realidad están refritando un acuerdo que ya estaba hecho con el BID del año pasado, de principios de este año. Sí, pues ya le debemos plata a casi todos los bancos, no organismos multilaterales de crédito. No es que consiguieron otro. Y lo tuvieron que refritar porque todavía el desembolso del FMI no está confirmado. Claro. Que debería haber sido la semana pasada. Lo patearon para este viernes. Se le van a dar. Se lo van a dar seguramente, sí. Pero no se lo dieron la semana pasada. Y el riesgo país está en 7.90. No van a llegar como ellos querían en octubre, pero van a llegar. Porque esto no sé si ya estamos como para hablar desarrollando, pero va a ser un desafío ganarle a este gobierno, porque la suerte de este gobierno, o de este modelo en realidad, la suerte de este modelo está atada... Me gusta más lo de la suerte del modelo. Está atada a la suerte del FMI. Qué difícil va a ser construir una fuerza política que desafíe al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que no quiebre al Fondo Monetario Internacional. Dejémoslo para el final, porque tocaste un punto clave con el que me lo anoto. Con el que me va a gustar cerrar este programa después de todo lo que vamos a tener aquí en la propuesta de Matafuego. Vamos a un pequeño corte y cuando volvemos vamos a entrevistar a Carlos Grande, dirigente del Partido Solidario. Matafuego. Ese bermucito que te saca una sonrisa. Ideas ignífugas, en plena llamarada. Better believe what I say.
18:20 de la tarde, continuamos con más Matafuego por Radio Caput. Y ahora sí, para poder hablar del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires para la elección que va a ser el 7 de septiembre, tenemos en línea a Carlos Grande. Carlos Grande es director de formación docente permanente ahí del gobierno de la provincia de Buenos Aires y además es el presidente del Partido Solidario, una de las fuerzas que integran Fuerza Patria, este nuevo sello electoral con el cual el campo nacional, popular y democrático va a competir en las elecciones próximas. Carlos, ¿cómo estás? Acá Ernesto Giacomini y Hernán Martini te saludan. Hola Ernesto, hola Hernán, ¿cómo están? Buenas tardes a ambos y a toda la audiencia. Bueno, gracias Carlos por atendernos. Es un momento, como siempre, álgido el de un cierre de listas. Estuvimos comentando un poco al principio de este programa, un poco en tono humorístico, todo lo que fue sucediendo, la prórroga, más que nada haciendo foco en lo que fue la elección de candidatos y candidatas dentro de lo que es Fuerza Patria, ¿no? Pero la primera pregunta que en el corte, digamos, evaluábamos con Hernán para hacerte es qué enfoque o qué sentido darle a este cierre, qué análisis tener en función de todo lo que estuvo pasando durante este largo año y medio de tensiones, de idas y vueltas, de contradicciones, o como querramos llamarlas al interior del campo nacional y popular, que parió, ¿no? Para ponerle ahí bien la cuestión del esfuerzo, una unidad y unas listas. Bueno, primero, es comprensible que la provincia de Buenos Aires tiene una complejidad en torno a la mirada, al análisis y a lo que puede llegar a suceder en términos nacionales de una elección que al desdoblarse, bueno, ha generado preocupaciones hacia el interior de este entramado electoral, pero también las preocupaciones dadas por cómo vinieron dándose las otras elecciones en las distintas jurisdicciones de la República Argentina, ¿no? Yo creo que la provincia de Buenos Aires tuvo que librar una enorme batalla que fue la de construir un proceso de unidad, una unidad que podríamos decir una diversidad extraña a esta vuelta, porque, bueno, lo que nosotros analizábamos es que era central que el peronismo como fuerza hegemónica de este frente electoral pudiera ponerse de acuerdo y que en ese acuerdo obviamente iban a sucederse distintos escenarios, ¿no? Uno era con acuerdo, otro era sin acuerdo, uno era con acuerdo y que todos realmente de alguna manera estén felices con ese acuerdo, y otro era un acuerdo forzado, ¿no? Yo podría decirte que en una primera etapa, en una de las discusiones que teníamos en esas mesas cuando conformamos este frente electoral que se llama Fuerza Patria, nosotros desde el Partido Solidario siempre decíamos de la importancia de que el frente no sea como han sido los últimos frentes políticos que hemos tenido de cara a las elecciones, que solamente eran frentes electorales, ¿no? Había un acuerdo frente a lo que había que enfrentar, en algunos casos, de continuidad de un proceso que podríamos decir de un círculo virtuoso dentro de lo que fue las políticas de los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, y que luego de esa ruptura y de la pérdida frente al macrismo, bueno, hay una dispersión y creo yo, una lectura que nos cuesta como dirigentes políticos comprender y nos ha llevado a tener distintos frentes electorales, ¿no? Un planteo nuestro que tiene que ser un frente político, gramática concreta, con una regularidad de funcionamiento. Eso planteamos nosotros en las últimas reuniones en el entramado bonaerense. Y bueno, nos encontramos que la primera foto sí fue una foto de unidad, la segunda foto que tenía que ver con el cierre de listas siempre tensiona todos los espacios, aparece lo mejor y lo peor de cada alianza política, y bueno, nos encontramos con un cierre bien complejo, intrincado, difícil, duro, con muchas características testimoniales, y bueno, y eso de algún modo también le fue quitando posibilidades a pequeñas fuerzas como la nuestra y otras en este entramado de conformación de listas para enfrentar a este neofascismo que es el gobierno nacional, entendiendo que la provincia de Buenos Aires lo que pone en diálogo hoy es una discusión
política nacional. Así que bueno, con expectativas ahora ante el cierre frente a las elecciones de septiembre y entender que hay una dualidad ahí, ¿no? Septiembre y octubre para nosotros tiene que ser una única elección. Mira, en la última parte de tu respuesta está un poco incluida la pregunta que te iba a hacer a continuación, porque muy bien vos estás marcando la cuestión de la nacionalización de una campaña donde vos mismo y con mucho acento decís, che, va a haber candidatos testimoniales y candidatas testimoniales, o veremos después si asumen o no, pero está claro que hay un peso y un juego del valor que tiene septiembre con respecto a octubre, como si estuviesen unidas, como si septiembre va a tener un impacto en octubre. Mirá, yo creo que septiembre será central, ¿no? A ver, en la provincia de Buenos Aires hay entre 13 y 14 millones de electores. Es un padrón muy grande el de la provincia de Buenos Aires. Siempre se lo compara que es casi más del 40% de la República Argentina. Y como hemos visto en las últimas elecciones, fundamentalmente las de Cava, que luego de haber ganado la Libertad Avanza, ellos se envalentaron y salieron con una serie de medidas que obviamente tenemos ahí por suerte, algunos resortes de la democracia que siguen funcionando como el Congreso Nacional, pero yo creo que si en septiembre tenemos un resultado muy adverso, bueno, eso puede ser una complicación en términos de la profundización de la política nacional que lleva a este modelo representado por el gobierno de Milei, que no olvidemos que es un modelo económico, un modelo político. Nosotros solemos decir que es el modelo de las 4M porque es un modelo regresivo en términos de la distribución de la riqueza y que beneficia a las clases sociales más acomodadas y privilegiadas de la Argentina en desmedro de todo el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay que leer septiembre, lo dijo Cristina en su momento, ¿no? Cristina decía que podría llegar a haber una balcanización de la política si no entendíamos, si desdoblábamos. Y bueno, ante el desdoblamiento creo que ese proceso de discusión, de debate y de construcción de unidad precisamente está para garantizar que no suceda esa balcanización. Carlos, ¿cómo estás? Hernán Martini te habla. Dos cosas. Primero, me interesó lo de las 4M, quiero que profundices en eso. Y segundo, preguntarte cuál crees que va a ser el clivaje de la elección. Es decir, se desdobló para no nacionalizar, pero la elección se va a nacionalizar. Y es muy importante para octubre. ¿Qué espacio va a quedar para la agenda de la provincia de Buenos Aires en septiembre? A ver, en principio, bueno, cuando nosotros hablamos de un modelo, acá hay un modelo político aceleracionista, que es el modelo de Milei. Nosotros decimos de las 4M porque está hermanado y emparentado el mismo modelo económico y político, ideológico y cultural de Martínez de Oz en la última dictadura sangrienta de terrorismo de Estado. Después lo vimos en el gobierno del menemismo y la famosa década de los 90, lo volvimos a ver con el macrismo y Caputo, y hoy Milei, Caputo y Sturzenegger representan ese modelo económico, ¿no? Ese modelo económico, político y cultural. Con respecto a la otra parte de la pregunta, Hernán, yo creo que ahí nosotros tenemos un desafío, ¿no? Por un lado, el desafío de fortalecer la gestión de un gobernador que se presenta como un espacio de enorme resistencia a las políticas nacionales, un gobernador que todo el tiempo está denunciando la deserción de un Estado nacional frente a sus responsabilidades con las jurisdicciones de la República Argentina. Y entonces, bueno, de cara a estas elecciones, ganar septiembre y ganar octubre de alguna manera también es respaldar una gestión política de un gobierno provincial que lo hemos visto, ¿no? En las PASO, en las elecciones generales y en el balotaje de las elecciones del 2025, del 2023, refrendaron las políticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, acá me parece que se pone en juego también, son unas elecciones raras, anómalas, extrañas, con una de las referentes más importantes del campo nacional y popular presa y sacada del escenario político. Entonces, bueno, es cierto que en las legislativas no se pone en juego tanto la gestión, pero de alguna manera esto va a marcar el escenario que va a haber de cara a los 2 próximos años, donde la provincia tiene que gestionar
y donde a la vez tiene que construir una alternativa para todo el pueblo argentino. Estamos hablando con Carlos Grande, que es presidente del Partido Solidario, una de las fuerzas que integran Fuerza Patria. Carlos, te quiero hacer la última pregunta y agradecerte desde ya tu tiempo para poder hablar con Matafuego y con Radio Caput y con su audiencia, que tiene que ver con algo que dijiste al principio de esta entrevista, que deslizabas que, bueno, lo que vienen marcando las elecciones que se dieron hasta este momento. Entiendo que haces referencia a esta baja de la participación electoral que vienen manifestando todas las elecciones que se dieron hasta la fecha y ahora, bueno, como bien vos decís, en un distrito donde está la mayoría de los electores de nuestra Argentina. Entonces, la pregunta va en función de tu experiencia como funcionario público, tu experiencia como dirigente político, tu día a día, cuando recorres las calles, los barrios de la enorme provincia de Buenos Aires. ¿Qué estás viendo vos? Porque hay gente que obviamente está, ¿cómo decirlo?, desilusionada, porque por eso no va a votar y no vota al oficialismo, que en su momento, en el 23, tuvo un caudal de votos muy interesante. Es si nuestra propuesta puede volver a interpelar a estos electores y si las encuestas que están, que calculo que las estás viendo, no tienen un tufo para vos, según tu experiencia, a esas encuestas que decían que Macri empataba con Alberto y después perdió por más de 15 puntos una paso. Arrancaría de atrás para adelante, Bien. ¿no? Primero diría, Ernesto, que las encuestas en realidad no cuestionan nada. Las encuestas son operaciones políticas de sectores del poder que lo que intentan es manipular de alguna manera las decisiones populares, las intencionalidades del estado de ánimo de la ciudadanía. Con respecto a lo otro, yo lo que creo que nosotros tenemos que tener una discusión profunda, por lo que creo que está en crisis es también de alguna manera es la democracia participativa, ¿no? La democracia representativa que no logra terminar siendo una democracia participativa y protagónica, y entonces lo que en un momento fue un pacto social enorme en la década del 80, al inicio de la década del 80, cuando salíamos de la dictadura, bueno, hoy las nuevas generaciones que no han participado de todo ese proceso político, cultural y de alguna manera de celebración de salir de ese horror que fue el terrorismo de Estado y encontrarnos con una democracia joven, democracia nueva, que bueno, ya tiene más de 40 años, pero que evidentemente creo que ahí hay un debate que nosotros tenemos pendiente y que hay que tomarlo, ¿no? Por otro lado, hay una gran preocupación de la baja cantidad de personas que van a votar en las últimas elecciones. En la provincia de Buenos Aires, te cuento un detalle, nosotros planteamos que hay que ir a votar, que hay que participar, que voten a los que quieran, ni siquiera que nos voten a nosotros, digo, pero que tienen que ir y votar y ejercer ese derecho ciudadano, porque es un derecho que ha costado, nosotros decimos, la vida de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, detenidos, desaparecidos, y que esa sangre de alguna manera tiene que ser puesta en valor a partir de la construcción y forjar una democracia fuerte, participativa y protagónica. En la provincia nosotros estamos haciendo un trabajo enorme en las escuelas secundarias, te cuento algo, con lo que es el voto joven, el voto de los chicos de a partir de 16 años, que si bien es optativo, entre los 16 y los 18, hay una enorme población ahí de jóvenes que nosotros creemos que tiene que también comprender qué significa participar. Cuando se hizo esa famosa ley del voto joven, veíamos una juventud muy participativa en un clima de época, y hoy, bueno, ese clima de época, si bien ha cambiado, bueno, hay que darle una intencionalidad y un viraje a la interpretación de lo que significa participar con el voto popular en una elección. Así que yo creo que lo que hay, más allá de las propuestas, y que las propuestas y las intencionalidades de los frentes políticos o electorales que han conformado las listas en el día este fin de semana y que terminaron hoy, más allá de toda esa situación, lo que creo es que hay que defender la democracia, participar no solamente cada 2 años
entender que este sistema es imperfecto, pero mientras construyamos esa sociedad nueva que nosotros queremos construir, es una herramienta ir a votar cada 2 años, y bueno, hay que votar. Ya vimos una experiencia de esas características cuando fue esa enorme crisis del 2001, y tampoco, y la salida de esto es política, no es que se vayan todos, al contrario, lo que hay que hacer es ser más los que participemos para transformar la vida, la sociedad, y mejorar de alguna manera la vida de toda la ciudadanía, para que esto sea previsible y que no exista esa tensión de imprevisibilidad que angustia a las y los argentinos, y que creo que nosotros en ese sentido tenemos una responsabilidad. Carlos, muchas gracias de verdad por este contacto con Matafuego. Estás saliendo a horitas de lo que fue este cierre, y la verdad que tus palabras vienen muy bien para nuestra audiencia, para la gente que escucha nuestro programa también, así que seguiremos en contacto para seguir hablando de una elección que va a ser dura, que hay que militar mucho, así que saludo mucho esa propuesta de ir a laburar ahí con los pibes de 16 para transmitirle, digamos, los valores democráticos, y que en definitiva se acerquen a las urnas el 7 de septiembre. Un abrazo para vos, Ernesto, Hernán, un saludo a la audiencia y a disposición para lo que necesiten. Con ustedes, Carlos Grande, presidente del Partido Solidario, una de las fuerzas que integra Fuerza Patria. Vamos al corte y continuamos con más Matafuego. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Casi las 7 menos 19 de la tarde. Continuamos con más Matafuego y con esta música que nos lleva a muchos momentos de la vida de cualquier ser humano, porque creo que no hay ser humano en la Tierra que no tenga amigos o amigas. No, Bueno, no pondría las... No sé. Hernán no lo juego, duda. no Yo creo juego. que no Hoy en existe la día- persona sin amigos. Hoy en amigos. día no estás re Por lo loco. menos uno o una tenés que tener. Es mucho uno. No te digo Roberto Carlos. Si es un amigo o amiga, pero de verdad, uno está bien. Bueno, obviamente, Vos decís que todos tienen amigos. sí, pero no el mismo nivel de amistad. Pero amistad, ¿qué te responde? Una cosa, si vos me decís que es una amistad desinteresada, es incondicional. Claro. Estamos de acuerdo con eso. Sí. ¿Me vas a decir que Mauricio Macri tiene amigos? No sé porque no conozco la vida privada de Mauricio Macri. Bueno, está bien, pero debe haber casos que... Elon Musk Pero tiene amigos. Mauricio Macri, ¿es un ser humano? Pues Esa yo es dije otra pregunta ser humanos. interesante. Claro. Esa pregunta me parece que es... Está bien, ¿Tiene para aspectos ser de humano humanidad? tenés que ¿Tiene tener- cualidades de humanidad Mauricio Macri? Tiene cualidades de humanidad, pero es algo que tener un amigo sea una cualidad de humanidad. Entonces, Sí. si no tenés amigos, no sos humano. Sí, porque principalmente somos un ser social. Perfecto, listo. Entonces sí, tenés razón. Perdón. Bien, vamos a la columna, lo pongo entre signos de interrogación, de Hernán Martini, que por el Día del Amigo nos trae encuestas del Día del Amigo. Pero políticas, ¿eh? Claro, porque un poco la idea de esta encuesta que salió en Suban Córdoba es, en el Día del Amigo, medir o empezar o conocer cuál es la relación que tienen las personas con la política. Ok. O sea, esa sería, cuál es tu grado de amistad con la política, más allá de que... y esto está bueno porque es las razones por las cuales vos estás más cerca o más lejos de la política, en qué lugar estás ubicado. ¿Y con qué tipo de preguntas nos miran? ¿Como te tomarías una birra con un político? No, pero hay alguna cosa interesante. De todas maneras, yo quiero hacer una aclaración legal, Bien. ¿viste? Así como hacemos Sí. las... no se hace política con encuesta. Esto es un gran mal que tiene la política argentina. ¿Y por qué necesitas Esto para- un aviso legal para decir eso? Está muy bien. No, pero no, digo, porque es una evidente contradicción que cualquiera puede hacernos notar. Che, no se hace política con la encuesta y ustedes van a hacer un bloque entero sobre una encuesta. Digamos, Sí, pero esta encuesta... tengo que salvarme con me- esto. Y aparte yo creo que hay que saberla leerlas. A ver. Hay que saber leerlas porque creo que tiene que ver con ver evoluciones de los números. Las fotografías no tienen ningún tipo de sentido. Yo creo que no son predictoras de elecciones. Eso también dejo esa aclaración. Te voy a decir algo peor. Sí. Hasta en el método están fallando. Totalmente, yo coincido. Yo creo que... No es solo que operan. Si no quisieran operar, aún tienen un problema que es el método, que ante las nuevas tecnologías, la dispersión de la gente, el rechazo de la gente a decir lo que piensa también, empieza a generar mucha complejidad para el armado de una encuesta fiable. Coincido totalmente. Hoy es muy difícil. No podés hacer las mismas preguntas que hacías hace, te diría, 5 años. Porque esto que estás diciendo vos, las respuestas están totalmente sesgadas. El método de recolección de datos, hay un montón de cuestiones que digamos, no es para culpar a las consultoras. Te diría que es un desafío de las ciencias sociales, que hoy no están entendiendo lo que pasa. Nos quedamos sin herramientas. A mí me pasa mucho de hablar con colegas cientistas sociales, cientistas políticos, y todos medio que en chiste, medio un poco en broma, un poco en serio, decir, che, no entendemos nada, no tenemos herramientas, tenemos que construir nuevas herramientas de medición de la realidad. Pero bueno, dicho esto, vamos a jugar un poco con
La primera pregunta que se le hace al público, a la muestra, que para primero vos no la leíste, ¿no? La encuesta. No la leí la encuesta. Allá también quiero que se juegue. ¿Cuál es el nivel de aprobación que tiene la gestión del gobierno nacional? ¿Cuál es el nivel de cuál es la aprobación que tiene de la gestión del gobierno nacional? Bien. Puede ser desapruebo o apruebo, o no Bien. sabe. ¿Cuánto crees que es desapruebo y cuánto crees que es apruebo? Yo estoy seguro que hay una mayoría que desaprueba la gestión. Bien, bien. El 56,8% de la gente que respondió a esta encuesta desaprueba la gestión. Lo cual es interesante, y el 42,8% aprueba la gestión. Lo que es interesante de ver Lo cual es muy interesante. Sí, porque aparte falta para la elección y digamos, todo lo que pueden lo están poniendo en esta elección. Están queriendo contener el dólar, digamos, hay una... no es que todavía no sacaron las cartas de la campaña. Digamos, ¿sí? La campaña es esto, es mantener el dólar lo más barato posible. Es muy interesante. Es un plan platita de Este es un plan platita. El dólar a este precio. Carísimo aparte. Carísimo aparte. Y la evolución de esto, de este nivel de aprobación, vos tenías en noviembre un 52%, ahora estás en 56,8%. Pero a mí me interesa otro, ya que estábamos hablando de los amigos y las amigas, el nivel que tienen de imagen de los siguientes dirigentes, Javier Milei. ¿Y cuál es el nivel de imagen positiva y negativa de Javier Milei? Y creo que ahí va a estar parejo. Dame un número, Ernest, jugátela. Para mí, Milei debe tener 51 de conserva un apoyo y un 49 que lo putea a morir. Estás bastante equivocado. Mira. 57,5% negativa, 41,9% positiva. O sea que cayó brutalmente. Cayó brutalmente. Y bueno, te voy a hacer esta. La de Villarruel es parecida. La menciono también, 55 negativa, 38 positiva. O sea que se trasladó la cuestión de la aprobación o desaprobación de la gestión a la imagen, cosa que antes no sucedía. Totalmente. Y si te digo, ¿cómo se identifica hoy? La pregunta es, ¿cómo se identifica hoy? La opción es kirchnerista o antikirchnerista. Y no sabe. Y va a estar 50-50. No, 45. Esto es muy interesante lo que se viene. A ver. 45 es antikirchnerista. No, anda anotando porque esto es 45 antikirchnerista, 34,3 kirchnerista. 20 no sabe. Anti-45. Sí. Es un montón. Pará. Sí, es un montón hasta... Pero si te digo Para que... ser un anti es un montón. 45 te Y dije. yo siempre el antiperonismo lo calculaba en 1/3 de la población. Esta es la versión negativa, la parte del vaso medio vacío sería. Sí. El vaso medio lleno, si se quiere, es que en enero el antikirchnerismo era el 52,6%. O sea, ahora vos pasaste al 45%. Hay gente que ya no nos odia tanto. Ya no odia tanto. Y de hecho... Vos sabés que con Cristina proscripta, digamos, ¿qué fue? ¿Sí? Cristina proscripta y que te das cuenta que, che... Yo creo que son las dos cosas. O es la mala gestión. Y acá es donde hay cosas que hay que leer. Porque uno a veces dice, bueno, esto no le pega al gobierno. Hacen esto y no le pega, no le pasa nada. Caso Libra, pasó y no pasa nada. No es así. Porque en tal caso uno puede decir, bueno, inmediatamente no pasó nada con el caso Libra. Ahora, con el caso Libra no pasó nada y a Cristina la metieron presa. ¿Qué es lo que te viene a la cabeza? Bueno, entonces hay una orientación de la justicia. Algo está pasando. La justicia no es, como se llama, ciega. Justa. La justicia no es justa, digamos. Hay una operación ahí. En eso también se juega de que la imagen de Cristina, o si se quiere el antikirchnerismo haya bajado en este tiempo. Y subió del 27 al 34 aparte. El kirchnerismo, el que se siente kirchnerista, pasó de 27,9 en enero a 34,3 ahora. O sea, hay una evolución de eso. Te hago la otra pregunta que se le hizo a la gente. Si es que es algo que tengas algo para decir, pero si no ya avanzo. ¿Cómo se identifica hoy? La misma pregunta, pero acá las respuestas son antimileísta, mileísta o no sabe. Lo mismo, pero del otro lado. Sí. No, pero salvo que seamos unos esquizofrénicos, Son. tiene que ser mayor el antimileísmo. ¿Cuánto? ¿Cuánto decís? Mayor. Y si estaba ¿cuánto estaba el antikirchnerismo? Estaba en 50 y... 45. En 45. Y entonces el antimileísmo tiene que andar, para mí, en el 50.
53,6. Vos ya estás casi a punto de recibirte de sociólogo. Vamos. 53,6 es antimileísta, lo cual es interesante, porque es antimileísta. O sea, Sí. no podés superar el 50% con esto. Así, hoy, así como está, no podés superar el 50%. El balotaje no lo ganás. Ahí está el votante de la reta. Que ahí también tenés un tema, porque es interesante, porque la política se juega a, O sea, a llegar al balotaje hoy. hoy hay más antimileísmo que antikirchnerismo. Déjame corroborarlo. Sí. 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 Y mileísta se siente un 28%. Que no es poco. O sea, el 34,3% era kirchnerista. Está bien, con son un los núcleo votos duro. que sacó en las PASO del 2023. Totalmente. Y es interesante la evolución. En enero, el antimileísmo era el 46. Se le fue Y mucha ahora gente. 53,6. Y el que se decía mileísta bajó del 32 al 28. No, a ver, vos tenés todos estos datos y me encantó esto que dijiste, porque si no parece que nada le pega, que era una cosa muy presente en los primeros 6 meses de gobierno, que el tipo había devaluado 118%, empezó con todo eso y había una después había las grandes movilizaciones, porque hubo movilizaciones y muy grandes, último año y medio, hubo paros generales, todo, entonces en cierta, no quiero despreciarlo, pero de algún modo sí, en cierta narrativa de los medios de comunicación opositores al gobierno, había una lectura de no la semella, no, porque nada opera en el vacío, digamos, nada, entonces... Siempre algo pasa. Siempre algo pasa y estás en evaluación permanente y lo cierto es que los índices son muy malos. Los índices de consumo son muy malos, la retracción del salario es muy mala, el aumento del desempleo es muy grande, la caída de la industria y de la construcción, los índices están muy mal. Y la percepción además de que está todo atado con alambre. Se empieza a ver más eso. Que no somos el mejor gobierno de la historia. Que no todo está de acuerdo al plan, está marchando todo de acuerdo al plan. Exacto, o sea... sí, coincido y aparte creo que tiene que ver con el nivel de expectativa que uno tiene viéndolo del otro lado. No quiero ser ofensivo con nadie, pero viéndolo de este lado decís, no lo puedes creer. O sea, el presidente que tenés no lo puedes creer. Entonces, esto tiene que hacerme ya. Todo lo que suceda tiene que hacerme, tiene que estar pasando algo. Y bueno, es un proceso un poco más, que es esto que te decía, los cientistas sociales no estamos hoy con las herramientas para poder analizar lo que está pasando. Pero está pasando cosas. Que digamos que no sepamos analizarlo no significa que no esté pasando nada. Es que, obviamente, nosotros con nuestra ansiedad de poder frenar la motosierra, pensamos que eso que está dañando, en definitiva, la vida cotidiana de la grande mayoría de la población de este país, pueda traducirse en una posición más fuerte al gobierno. Pero el primer pasito, ¿viste? Como Lisa cuando pasa por todos los estados cuando se separan sus padres. Bueno, nosotros estamos mucho más adelante y hay mucha gente que está dejo de ir a votar. Es interesante. Te iba a mostrar otro de los números. Te lo voy a dejar así, lo voy a mostrar igual. ¿Cómo se identifica hoy entre antiperonista y peronista? Antiperonista 38, peronista un 39,7. Y ese 39 subió de 35 de 37, de 35 subió al 39. De enero hasta acá. Peronista, que dice, ¿qué sos vos? Peronista. Del 35 al 39 subió. Pero por eso, o sea, vos en términos de anti va, primero el mileísmo, sí. Le sigue el kirchnerismo, después el peronismo. Esto es, exactamente, el antiperonista es el 38. Claro. No tanto. O sea, pero es muy... ¿Entendés lo grave que es esto? Porque... Lo desquiciados que estamos. ¿Sí? Lo desquiciados que estamos, porque lo que se maldice, ¿no? El 30% de gorilas que siempre van a odiar, ¿no? Sí. Y van a ser antiperonistas por constitución y no hay manera de que cambien de parecer, implica, un 30%, 38 tantito. Está alto, pero bajó del 41 al 38. Bueno, pero sin embargo, hay 7 puntos ahí que deben ser sectores populares. Sí, bueno, sí, el 90% de la gente es popular. Pero que odian... No, pero que son más kirchneristas que antiperonistas. Totalmente, sí, totalmente. Ahí es el discurso de la chorra, es el discurso, esa narrativa de asociar al kirchnerismo con corrupción. Sí, que evidentemente tuvieron su éxito. Sí, claramente. Absolutamente. ¿Cuál será tu objetivo?
te preguntan a vos o a cualquiera en la calle, ¿cuál será tu objetivo en las próximas elecciones legislativas? Vos cortame, Ernest. Yo miro tranquilo, Matele, tenemos 5 minutos todavía. ¿Cuál va a ser tu objetivo? ¿Premiar al gobierno actual, la gestión del gobierno actual, o castigar la gestión del gobierno actual? Si seguís la lógica... ¿Un número te tiró? Sí. Porque esta es la pregunta clave. Sí, ¿qué vas a hacer? Cuando vayas a votar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a castigar o vas a premiar? ¿Por qué vas a ir a votar, mejor dicho? Tu razón, tu vínculo con el voto. Porque está el no quiero ni castigar ni premiar, que es el que... Él no sabe. Dice. No, ni siquiera se no sabe, es el no asisto. El no asisto, que después tengo un número de eso. Y para mí, 55 va a ir a castigar. 52,8 va a castigar, 38,3 va a ir a premiar la gestión del gobierno actual. Que ese me parece... El antiperonista. El antiperonista. El antiperonista va a ir a premiar. El mismo número, ¿lo notaste? Perfecto, Ernest. Me encanta esta interlocución. Que es interesante, después si lo podés desglosar por a quién votaste, de los que votaron a Milei, el 17% lo va a ir a castigar. O sea, de sus propios votantes, el 17% va a ir a castigar al gobierno actual. Lo mismo con los que votaron a Patricia Bullrich, el 18% lo va a ir a castigar. De los que votaron a Juan Schiaretti, el 64,9% lo va a ir a castigar. Un mensaje por si algunos de esos votantes que votaron a Milei quieren ir a castigarlo. Un mensaje de acá de Matafuego. Si vas a castigar, castigalo bien. No votés cualquier gilada. Claro. No votés a los que después le van a votar la ley a Milei. No, eso para empezar. Porque si no estás tirando el voto a la basura. Pero si vos querés joderle la vida al gobierno... Sí, no votes radical. No votés. Votá a los mandriles, a los cucas. Van a terminar juntando a todos los madriles. Porque se usó la palabra castigar. Porque uno podría decir, yo voy a votar para que los intereses de la sociedad en su conjunto, digamos, como yo voto y también, ¿no? Todo sea más armonioso, entonces voto una opción política que pueda desarrollar la Argentina, bla, bla. Ahora, si la pregunta es, ¿quiero sangre? ¿Quiero castigar? A ese votante le digo, si querés castigarlo, tenés que votar a Fuerza Patria, ¿eh? Si no, no lo vas a castigar. Y de los que van a ir a castigar al gobierno, ¿por qué lo van a ir a castigar? Esa es la pregunta que sigue, básicamente. ¿Qué es lo que te genera rechazo? Puede ser, uno es la destrucción del Estado y las políticas. Le dieron opciones. Le dieron opciones. Destrucción del Estado y las políticas públicas, por ser un gobierno cruel, su alineamiento con Israel y Trump, la no mejora de la economía, por no ver ningún cambio. Te la compliqué porque tiene muchas opciones. Son muchas opciones, algunas parecidas, pero iría por la no mejora en la economía. No, esa es solamente el 11,7%. La mayor cantidad ¿La crueldad? Fue la crueldad, el 25%, y otro 25% destrucción del Estado y las políticas públicas. Ahí hay algo para jugar. Y si crueldad y la destrucción del Estado está casi asociada. Ahí hay algo para jugar. Y de los que lo van a premiar al gobierno, puede ser por el control de la inflación, por la honestidad y la transparencia, por la reducción del déficit, por el enfrentamiento de la casta política. Te la digo rápido. 23,6 por el control de la inflación. Después son un poco menores, 19 de honestidad y transparencia. O sea, vos te das cuenta que después de un año y medio de gobierno, lo único que pueden vender real estos tipos es la muy costosa y paupérrima baja de la inflación. Porque es costosa y encima es poca, digamos. Estamos en 2 todavía. Es el meme ese de hay inflación y... Te hago una rápida, porque ya sé que terminamos. Dale. ¿Ha considerado no votar en las próximas elecciones? Sí, alto. 60. 75% no lo consideró. 21% sí consideró no votar en las próximas elecciones. ¿Cuánto? 21,6% dijo sí, consideré no ir a votar. Pero cuando se refiere a las últimas, a las que vienen en octubre, a las próximas elecciones. Sea septiembre, sea octubre. La pregunta es la pregunta. O sea, la que vos te imaginás. Exactamente. Vos estás pensando en la presidencial del 27. Sí, totalmente. Ok. Bonus track, ¿qué imagen tiene Angelito Di María? Mirá, yo creo que arrancó con un 95% y vamos a ver qué pasa. Sí, creo que sí, nos dieron un par de... Sí, 83,1 positiva. Ahí está lo de Newell tirando caca. No llega ni de casualidad a afectar esa encuesta. Lo chiflarán. Ya el clásico, ¿en qué cancha se va a jugar? ¿Sabes que no sé? Bueno, ¿lo chifla el hincha de Newell's al fideo Di María? Sí, yo creo que sí. ¿Estamos de acuerdo con el fútbol argentino se chiflen a los campeones del mundo cuando no, para, lo están aplaudiendo todos. Yo el otro día estuve en la cancha de solo Newell's lo va a putear. Sí, solo. ¿A Paredes, la hincha de Río lo va a putear? Sí.
Vos sos de River, ¿qué? ¿Lo vas a putear o no? Oh, con todas mis ganas. Olvídate. Es el único que juega bien encima. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Continúen con la programación de Radio Caput. Ahora viene Somos Grandes. Besos para todos. La hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.